Dios le bendiga, mis hermanos. Eh, Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Eh, Antes que todo, quiero pedirles disculpas, perdón por no haber enviado antes el video. La verdad que la toma me ha complicado más de lo esperado. Así que gracias a Dios ya estamos saliendo. Estamos en una fase final. Así que reitero mis disculpas, que me perdonen por no haber enviado antes como había escrito. Muy bien, así que espero que acepten las disculpas del caso. Trataremos de hacerlo lo mejor posible en este video. Espero que no sea un video también largo. Muy bien. Nos corresponde entonces esta asignatura que tiene por nombre Evangelismo Local y Misiones Domésticas. ¿Ya? Como bien pueden darse cuenta, es una asignatura que no tiene cuestionario para realizar, preguntas las cuales hay que contestar. Y como bien en el informativo escrito, se va a hacer una evaluación con una guía de trabajo, el cual podrán realizar en su casa. Usando el material, por supuesto, van a poder realizar esa guía. Tendrán 2 días para hacerla. Tendrán 2 días para hacerla. Yo voy a enviarla día viernes en la tarde y el día domingo en la tarde ustedes tienen que enviar de vuelta. Solo 2 días, y es un tiempo bien más que suficiente para trabajar en casa ocupando el material que ustedes que tienen en su poder. Por lo tanto, si alguien llega a entregar después del día domingo, será descontada en la nota, porque creo que 2 días es un tiempo más que suficiente, no es una materia tampoco compleja, así que ahí van a poder trabajar en su guía. Si en la guía, y antes que se pueda olvidarse, si en la guía aparecen preguntas donde la respuesta es personal, entonces, como es personal, espero que cada uno pueda contestarla de lo que piensa, de lo que cree, de lo que ve, de lo que ha podido leer. Ya específicamente uno se refiere cuando habla esto sobre todo a los matrimonios, para que las respuestas no sean las mismas o solo cambien palabritas nomás. Entonces quiero decirles que me voy a detener en ver bien esas respuestas, porque de alguna manera tienen que aprender, ¿no es cierto?, a contestar conforme a lo que ustedes ven, piensen y leen y investigan. Así que, pero no será una guía difícil tampoco, así que no se asusten, no será una guía difícil, todo lo contrario. Perdón, mi hermano, pero usted me va a escuchar toser bastante mientras esté realizando este video. Muy bien, vamos a entrar en materia ya. Como bien también pueden haberse dado cuenta, esta asignatura está conformada por 10 lecciones y es un material bastante fácil de poder entender. Esto es más que nada casi como una clase de discipulado en cuanto a este tema de evangelismo y misión. Por lo tanto, es un material fácil de poder entender, de lo cual tiene puntos muy, muy buenos, y como está orientado hacia la iglesia en una perspectiva general de lo que debe ser una iglesia, pero es importante obviamente como cuerpo de Cristo, como miembro de un lugar, es importante saberlo
y tener en cuenta todas estas enseñanzas que tiene el evangelismo y misión a lo que se refiere la asignatura esta. Por lo tanto, es algo que nos puede ayudar mucho a cada uno de nosotros, como también en el futuro las distintas funciones que podamos desempeñar o también las ideas que nosotros podemos aportar donde nos congregamos con respecto a la necesidad y a la urgencia que se requiere en el poder evangelizar. Como hace bastante hincapié y en varias lecciones, la necesidad de poder evangelizar no es solo del pastor, de algunos de la congregación o de los líderes o de los obreros, sino que de todos nosotros. Todos fuimos llamados a evangelizar, a predicar, de alguna u otra manera, pero todos fuimos llamados a eso. Entonces es bueno poder tener esta enseñanza, estas orientaciones con respecto a evangelismo, y vuelvo a repetir, tomándolo de una manera global como iglesia, que está enfocado esto para poderlo realizar. Así que es bien interesante en lo que nosotros podemos rescatar en cuanto a se nos plantea en estas lecciones. Hay varias cosas que podemos rescatar y que podemos hacerlas. Indudablemente podemos hacerlas. Amén. Y antes de poder seguir en nuestra materia, vamos a orar al Señor en esta hora para que Él guíe nuestra vida y nos haga tomar conciencia de la urgencia y necesidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo de poder con diligencia poder trabajar en pro de la obra del Señor. Amén, oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Quiero darte gracias por este momento, esta instancia que tú nos das. Tanto a mí que estoy en este lugar como mis hermanos que están en sus casas, Padre Celestial. Queremos que a través de tu Santo Espíritu tú vengas a obrar en nuestra vida, Señor, haciéndonos entender, concientizar de la necesidad, Padre Celestial, que tenemos de poder evangelizar, Señor amado. Que todos podemos ser portadores de tu gloria, Padre, como también del mensaje de tu palabra maravillosa. Así que obra poderosamente, Señor eterno, estamos ante ti y queremos que tú trabajes en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, quitando temores, quitando miedos, Señor amado, quitando vergüenza también, Padre Celestial, y, Señor eterno, abriéndonos a la posibilidad, Padre Celestial, de poder ser obreros, Señor amado, en el cual trabajemos para tu obra, Señor. Derrama de tu bendición en esta hora a cada uno de tus hijos, y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. La lección número 1 tiene por título El evangelismo, la misión suprema de la iglesia. Esta lección tiene tan solo 2 puntos que trata, y como ya usted puede darse cuenta ahí en su material, la introducción que tiene previo a la introducción tiene este texto que aparece en Marcos capítulo 16, del versículo 15 al 20, donde en palabras de Jesús, hablando a sus discípulos, les expresa la necesidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño.
porque sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Amén. Entonces estas son palabras de Jesús dichas a sus discípulos, animándoles a que ellos debieran predicar y lo que iba a acontecer. Los iba a investir de poder también, y iban a hacer señales, y Él les iba a acompañar. Así que vemos entonces que es una orden, primero que nada, es una orden del Señor, id por todo el mundo, id. No es una sugerencia, no está preguntando si queremos, no está preguntando si nos vamos a dar el tiempo para realizar, no, sino que es algo imperativo, el ir, el predicar. Por lo tanto, y esta orden viene del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Pastor de Pastores. Amén. Así que la orden viene directamente de nuestro Dios. Por lo tanto, como hijos obedientes, nosotros debemos poner atención y prestar oído a esta orden dada por el Señor. Y no podemos decir que esto fue solamente para los apóstoles. En ese momento el mensaje estaba siendo entregado para los apóstoles, pero nosotros, que iba a quedar esta palabra registrada para este tiempo también es una orden para nosotros. Amén. La introducción nos dice que entender que evangelizar es la misión suprema de la iglesia. ¿Ya? Entender que evangelizar es la misión suprema de la iglesia y es vital. Aunque parece algo obvio, para muchos no lo es. Y es bien interesante lo que aquí expresa, como dice, pudiera parecer obvio, ¿no es cierto?, esta orden dada por el Señor para la iglesia en este día. En ese tiempo fue para los apóstoles, en este tiempo es para la iglesia. Y pareciera obvio, pero sugiere aquí que para alguna gente no es tan obvio. Y la verdad que la sugerencia que hace acá es bastante acertada, porque hay gente que no ha asumido esta responsabilidad. Y digo responsabilidad porque es la misión suprema de la iglesia. Por lo tanto, como somos parte de la iglesia, también es nuestra responsabilidad. Amén. Aunque parece algo obvio, para muchos no lo es. Y esa es la razón por la cual muchas iglesias no creen o no lo hacen debidamente, pues no entienden que la principal que debe hacer la iglesia de Cristo en este mundo es evangelizar. Aleluya. Así que vemos entonces que son dos puntos los que a tratar que tiene esta lección, esta primera lección. Y el primer punto es ¿por qué la evangelización es la misión suprema de la iglesia? ¿Por qué la evangelización es la misión suprema de la iglesia? Ese es el primer punto. Y el segundo habla como líder de la iglesia en la misión para evangelizar. En esta primera pregunta, o en este primer punto, ¿por qué la iglesia es por qué la evangelización es la misión suprema de la iglesia? Y aquí nos encontramos con 5 puntos que nos hablan por qué es la misión suprema de la iglesia la evangelización. 5 puntos que aquí tratan. Y se nos dice perfectamente o responde a esa primera pregunta. ¿Ya? Entendiendo, por lo tanto, la evangelización es la misión suprema de la iglesia, está en el centro del corazón de Dios y por eso envió a su Hijo al mundo.
Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, cuando escudriñamos asignaturas como esta, material como este, nosotros podemos entender que la misión, la obra evangelizadora está en el corazón de Dios. Y esta frase lo expresa diciendo que Dios envió a su Hijo para ese trabajo. Por lo tanto, es algo que está en el corazón de Dios. Y vemos entonces en eso que Él envió a su Hijo a este mundo que se encarnara para poder realizar esta obra de evangelismo. No hay mayor evangelista que Jesús, no hay. Los mejores métodos los tiene Él, y es algo que vamos a ir viendo más adelante. Así que la evangelización es la obra suprema de la Iglesia, entendiendo entonces que Dios entregó a su Hijo y lo envió a morir por la humanidad. Amén. Algo a destacar también en este primer punto. Antes de su nacimiento se describe la naturaleza del ministerio de Cristo y su enfoque a las almas perdidas. Aquí hay una enseñanza maravillosa que nos habla y cómo ya esto era un plan de Dios, porque esto fue dicho por el profeta Isaías, que expresa, ahí ustedes lo pueden leer en su casa, ¿no es cierto?, el capítulo 53 del libro de Isaías expresa o cómo expresa, ¿no es cierto?, Isaías, mucho antes que naciera Jesús, ya él estaba dando indicio de la obra que iba a realizar el Mesías. Entonces, algo que Dios, por supuesto, le revela de alguna u otra manera a Isaías, él lo escribe y expresa, ¿no es cierto?, de cómo iba a ser esta aparición de este Mesías, lo que él iba a pasar, lo que iba a acontecer con él, lo que iba a tener que padecer también por amor a la humanidad, para que pudiera desarrollarse el Evangelio. Y ahí usted lo puede leer detenidamente. Algo importante a destacar, obviamente, en lo que se expresa acá, su búsqueda del pecador se destaca en sus 3 años de ministerio. Esta pasión por los perdidos fue criticada por los fariseos. La prioridad para Cristo era ganar las almas de los hombres, salvarlas del pecado y la condenación eterna. Vemos en los 3 años y medio aproximadamente que Jesús estuvo de una manera ya abierta, declarándose en su ministerio. Vemos que en ese tiempo él buscaba al pecador. Él buscaba los momentos, las instancias, y tenemos registro de eso en la palabra, de lo cual son enseñanzas de cómo se debe evangelizar, cómo hay técnicas para eso, cómo se pueden aprovechar los momentos, las instancias. Y es algo que vemos que hubo una preocupación de parte de Jesús en su ministerio terrenal, en donde él buscaba al pecador. Lo hacía con pasión, deseando que salvar la vida de ellos y también salvarles de la condenación. Y en estas 5 respuestas de por qué la evangelización es la misión suprema de la Iglesia, son 5 como les comentaba. En una de ellas Jesús, ¿por qué lo ordenó?, dice. El Señor comisionó a sus discípulos a extender el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús comisionó, Él buscó, Él llamó, Él preparó a sus discípulos esos 3 años y medio que
de ministerio que Él estuvo en la tierra, Él preparó a sus discípulos para el momento que ya no estuviera con ellos. Y, y sin lugar a dudas, eh, asumieron esta tarea, asumieron esta función, este compromiso, esta responsabilidad de propagar el Evangelio y, y podemos darnos cuenta porque llegó hasta nuestros días. Amén. Entonces Jesús también se los ordenó a sus discípulos. Una de las razones importantes que nosotros es interesante entenderlo, una de las razones por qué a la iglesia se le dio la responsabilidad de predicar es justamente porque en incluyendo esta responsabilidad de predicar, íbamos a tener la ayuda del Espíritu Santo. Y déjeme decirlo que sin la ayuda del Espíritu Santo esto sería prácticamente imposible, porque es quien convence al hombre de juicio, de pecado. Nosotros tan solo hablamos del mensaje, pero es el quien convence al hombre, a la mujer, es el que intercede. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo, esta tarea, la verdad que sería imposible de poderla realizar. Solo sería palabrería, que no tendría ningún sentido, si no fuera que el Espíritu Santo trabaja ahí en la vida del hombre y de la mujer, y de alguna manera los trae también a los pies de Cristo. Amén. En resumen, entendemos que la evangelización es la tarea suprema de la iglesia, porque la iglesia es el libro de los hechos, la iglesia en el libro de los hechos era totalmente evangelística. Si nosotros queremos entender un poco la labor y la tarea de la iglesia, nosotros debemos leer ahí el libro de los hechos, y hay muchos textos que aquí aparecen donde usted puede corroborar, ¿no es cierto?, y que nos van a llevar ahí al libro de los hechos. Porque primordialmente ahí vemos el trabajo de la iglesia, el trabajo de los apóstoles, y porque en los evangelios nosotros vemos la obra de Cristo, y a sus apóstoles acompañándoles en lo que Él hacía. Así que si queremos entender un poco más, debemos leer este libro de los Hechos detenidamente, ir corroborando los textos que aquí aparecen para poder entender también lo que aquí se nos está diciendo. Y el segundo punto de esta lección es el pastor como líder de la iglesia en la misión de evangelizar. Es un poco aquí hablando a la responsabilidad del pastor que debe tener con respecto a este trabajo, y está más enfocado, ¿no es cierto?, a la labor o a lo que debe acontecer con el pastor, específicamente en este punto. Bien, la segunda lección nos habla el ministerio evangelista como parte indispensable de mi vocación. El ministerio evangelista como parte indispensable de mi vocación. Esta lección tiene 4 puntos a tratar. Cuatro puntos. Y esos 4 puntos son el ministerio evangelístico de Jesús. El ministerio evangelístico de Jesús. Los apóstoles también fueron primordialmente evangelistas. Los padres de la iglesia. ¿Por qué hay ministros que no son ganadores de almas? Entonces, en esta segunda lección, donde dice el ministerio evangelista como parte indispensable de mi vocación. Y el primer ejemplo que tenemos en ese primer punto que trata es el ministerio evangelístico de Jesús. Cuando analizamos el ministerio de Cristo, entendemos que estamos ante un ministerio completo en Él.
fluían todos los dones y sobre él reposaba una unción ministerial plena. Pero indiscutiblemente se destaca una pasión extraordinaria por rescatar a los perdidos. Alguien pudiera pensar, pero es que este era Jesús, o sea, ¿qué más queda para nosotros si es Jesús? Estamos hablando del Hijo de Dios, del Maestro, de nuestro Salvador. Pero recordemos que muchas de esas cosas que Jesús, o algunas de las cosas que Jesús dijo con respecto a quienes le seguían a él, y hablando a sus discípulos también, que decía, cosas mayores harán todavía. Entonces, Jesús tuvo su ministerio, eso es indiscutido, ¿ya? Vemos aquí que se revela la fuerza evangelística en su vocación ministerial cuando leemos sus enseñanzas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, nos hablan de la tarea evangelizadora que Jesús estaba realizando. Estas parábolas que fueron expresadas nos hablan de esta visión de parte de Jesús, del interés que él tenía, del deseo que él tenía de poder expresar y que la gente pudiera entender también la obra evangelizadora que había que realizar, tratando de persuadir a los suyos. Y el Señor constantemente, desde que comenzó su ministerio, lo vemos involucrado en la obra evangelística. Predicaba a multitudes, aprovechaba esos momentos, aprovechaba los momentos que tenía solas con la gente, con quien se le acercaba, con quien le buscaba. Jesús aprovechaba todo el momento, iba a casa, en todo momento Jesús aprovechaba, en todo lugar aprovechaba las instancias que él tenía. Jesús es sin discusión nuestro modelo perfecto. Cuando pensamos en tener un ministerio que cumpla las expectativas de Dios, debemos pensar en el de Jesús. Nadie puede sentir realmente que está tomando a Jesús como modelo si no arde el fuego evangelístico en su ministerio. Entonces, si hay alguien que nosotros podemos fijarnos para esto, copiar, si usted quiere llamarlo de esa manera también, imitar a alguien, es justamente a Jesús. Él es el modelo perfecto de alguien que supo evangelizar. Los apóstoles también fueron primordialmente evangelistas, eso también es algo que no tiene dudas. Muy bien. Los padres de la iglesia, aquí solamente se mencionan a dos, pero hay un número, hay una lista bastante interesante que usted podría ahí buscar en esta lista de los padres de la iglesia. Aquí se menciona a Eusebio y a Justino Mártir, dos padres que nos habla que la iglesia tuvo en cuanto a lo que ellos evangelizaban también, a querer copiar el modelo de los apóstoles por parte de ellos. Tenemos dos listas, como le digo, la lista de los padres de la iglesia que están por el lado griego y por el lado latino. Y a su vez, estos dos grupos de padres de la iglesia, porque son muchos nombres, muchos, que ayudaron en las escrituras también, a compilar el material que hoy nosotros tenemos y que tenemos como Biblia. Estos dos grupos, tanto por el lado griego como por el lado latino, lo dividieron en tres grupos, del siglo 100, 200, después en el 400 y hasta el 800, en el siglo 8. Entonces, es bien interesante esta lista, si usted puede buscarla, hay nombres ahí interesantes. Por ejemplo, Justino Mártir fue un mártir en cuanto a un padre de la iglesia. Varios de ellos tienen una relevancia importante. Agustín de ¿cuánto es? Hipona. Hay nombres ahí y con biografía de parte de ellos muy, muy, muy interesante.
Así que los padres de la iglesia, así como los apóstoles asimilaron el Evangelio como parte de su vocación, también los padres de la iglesia lo hicieron. Quisieron de alguna manera copiar un poco el modelo de los apóstoles, traer las palabras de los apóstoles, sus enseñanzas, su comportamiento, su pasión, su dedicación, su amor, su entrega. Todo eso quisieron copiarlo los padres de la iglesia de una buena manera, por supuesto. Y es muy interesante que si usted lo puede buscar, le va a gustar. Porque hay ministros que no son ganadores de alma. Ese es el último punto de la lección número 2. Y ahí hay algunas evidencias de por qué algunos ministros no son ganadores de alma. Porque son asalariados, dice, mire, algo bien interesante. Suele decirse que aquel pastor que es asalariado, y que por supuesto no tiene nada de malo eso, el obrero es digno de su salario también, pero muchos, y a lo que hace mención, muchos se han acomodado en esta posición, ya que tienen una entrada fija, tienen un sustento, una ayuda, muchos se han acomodado a esto. Entonces, por eso expresa, porque son asalariados. Y Jesús habló de este tipo de ministros. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús hace un poco de mención con respecto a esto. Y hace mención también de que este tipo de persona no tiene un llamado genuino, jamás podrá aceptar el evangelismo como parte de su vocación, porque de hecho no tiene ninguna vocación. Toman como, en algunos casos, el ser un pastor o un misionero en el cual es pagado y cumple una serie de funciones, predica en la iglesia solamente, enseña, comparte aquí y allá y no pasa más allá de eso, porque se han encerrado en esa visión de trabajo como función de lo que están haciendo. Entonces, por eso hace mención. Porque su corazón ministerial se está formando. Porque están mal formados. O sea, habla primero de porque se están formando, ¿no es cierto? Y después habla porque fueron mal formados. Porque el corazón perdió el fuego evangelístico. Un estilo de vida egoísta y porque también hay desánimo. Bien, entonces esos han sido los puntos de la lección número 2. Como usted puede darse cuenta, yo solo estoy haciendo relevancia de los puntos que tienen las lecciones con algunos subpuntos. Y vuelvo a repetirles, es una materia fácil de poder entenderla. Y porque está más orientada a un discipulado esta asignatura y a como si fuera un manual. Entonces no hay tanto aquí que investigar, más que nada son orientaciones hacia la iglesia. Primero aquí se nos están aclarando ciertas cosas y después ya entra en materia de cómo la iglesia debe trabajar con respecto a este tema. La lección número 3 tiene por título La presentación eficaz del Evangelio. Es como si fuera una técnica, ¿no es cierto? Esta lección tiene 2 puntos y es una de las lecciones, tal vez una de las más largas de las 10 que hay, con tan solo 2 puntos que tiene para tratar. Y sin lugar a dudas, en esta presentación eficaz del Evangelio, que habla un poco, como le digo, de algo de técnica, y una de las cosas importantes que dice acá en la introducción, que tenemos que aprender a evangelizar. Aprender a evangelizar. Y
Y aquí en el primer punto, cualidades que debemos tener para ser buenos presentadores del Evangelio. Cualidades que debemos tener para ser buenos presentadores del Evangelio. Y en este punto tiene tres cualidades que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Y la primera que nos habla es: la pasión no tiene sustituto. De todos los ingredientes que necesita la presentación del Evangelio para ser eficaz, la pasión es la más importante. Como alguien dijo, el evangelismo no es un programa, sino una pasión. No depende del método, sino de la condición del corazón evangelista. Bien, entonces la pasión no tiene sustituto. Sin lugar a duda, es algo que es muy necesario dentro de lo que es la evangelización. Y por eso en el punto anterior habla de que hay desmotivación, hay desánimo, se pierde esta pasión. Por diferentes circunstancias, razones, puede llegarse a perder, pero es algo importante de poder tener. Eso nos hace mirar de una perspectiva diferente, nos hace actuar de una manera diferente, nos hace sentir de una manera diferente también la pasión. Después, sin poder no hay evangelismo eficaz. Sin poder no hay evangelismo eficaz. La evangelización de la iglesia no puede ser puramente humana. Bien, y ahí se nos habla varios puntos con respecto al poder, ¿no es cierto?, que se necesita se necesita la evangelización. Otra nos habla también sobre una pieza importante que es el carácter cristiano. Hay que tener carácter. El evangelista que proclama el evangelio necesita entender que sin un carácter cristiano sano no habrá un mensaje eficaz. Pues la gente no solo oirá sus palabras, y esto es muy importante, y quizás pueda hasta usted subrayarlo también. Pues la gente no solo oirá sus palabras, de seguro, también observarán sus acciones y su estilo de vida. Entonces, varias veces hemos escuchado, y yo creo que también usted lo ha escuchado, ¿no es cierto?, que el testimonio predica. No es tan solo lo que uno puede hablar, sino que el cómo se comporta en el diario vivir, ¿no es cierto?, con quienes nos rodean, familias, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Es una buena manera también de predicar. No es tan solo cuando hablamos, sino también, como lo menciona acá, también observarán sus acciones y su estilo de vida. Entonces, el carácter cristiano es una pieza importante en la evangelización. ¿Ya? Ahí usted podrá leer también más detenidamente. Y el segundo punto que nos habla esta lección número 3 es estableciendo contacto. Y solamente este punto, estableciendo contacto, tiene 10 puntos más que nos hablan o nos dan directrices con respecto al poder establecer contacto, de cómo puede hacerse, de qué manera, de qué debo estar pendiente, qué debo hacer. Son 10 subpuntos que nos habla sobre el poder establecer contacto. El mensaje representa, para la presentación del Evangelio, lo que la pelota en un partido de fútbol. Sin ella no hay juego. Es evidente, sin una pelota de fútbol no hay fútbol. Sin mensaje no hay evangelismo. Pues el evangelismo es, en esencia, la comunicación de un mensaje, el evangelio. Entonces, aquí nos habla sobre establecer contacto. Empezar bien nos da una ventaja,
¿ya? Y estos 10 subpuntos que tiene este punto número 2 son como un pequeño manual de evangelismo, ¿ya? Para que podamos entender. Como les decía ya, son unas directrices de cómo debemos hacerlo, de qué manera, de qué debemos estar pendientes para poder aprovechar el momento. Y ahí habla, empezar bien nos da una ventaja, nos habla ahí de técnicas que se pueden realizar. El momento en que entramos en contacto con las personas es de gran importancia. El momento en que entramos en contacto con las personas es de gran importancia. El momento. El tino es un factor útil en la obra personal. El tino. Y ahí va hablando. Un buen puente para llegar al otro lado. Y ahí se nos hablan algunas cosas. Cómo se realiza. Igualmente con una conversación. Pablo era un excelente constructor de puentes. Letra C. Apunte a la meta. O sea, no vaya para otro lado, sino que hay que concentrarse en la meta. Ame y respete, la letra D. La letra E. Desarrolle un mensaje estratégico e inteligente. Es lamentable perder el tiempo que tenemos de testificar de Cristo a los perdidos cuando no estamos preparados para dar un mensaje inteligente, ordenado, preciso, que vaya al grano. Y aquí se nos hace mención, y usted puede poner atención porque esto es bueno, algunos mensajes defectuosos que se realizan cuando se desarrolla el mensaje. Y ahí se nos dan aquí unas directrices de errores que no debemos cometer. Un modelo de mensaje para evangelizar. Aquí nos habla. Y aquí tenemos 6 mensajes, 6 modelos de mensajes para evangelizar en ese punto. También nos habla sobre de ser sencillos, de saltar las barreras, dramatice la verdad, use bien el tiempo, sabiduría en las relaciones, no es de cualquier forma, de cualquier manera. Amén. Entonces, esta lección 3 que tiene 2 puntos y el segundo punto tiene 10 subpuntos, como le mencionaba, que es como un pequeño manual de evangelismo y que es bien importante poner atención en lo que nos habla ahí, porque hay directrices, hay enseñanzas de cómo debemos hacerlo, de cómo debemos actuar, cuáles son los momentos que debemos aprovechar y de qué manera debemos aprovecharlos también. Muy bien, entonces eso es con respecto a la lección 3, que concluye la lección número 3. El Evangelio es un gran mensaje. De hecho, el mensaje más grande de todos los tiempos. Y nosotros hemos sido escogidos para presentarlo al mundo. Nos está haciendo entender que nosotros somos privilegiados de poder compartir el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Somos privilegiados, bienaventurados somos. Bienaventurados, Jesús lo dijo ahí en el Sermón del Monte, él decía que somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices al poder hacer esta gran labor. Aleluya. Entonces, ojalá todos pudieran entender que es una responsabilidad de todos. Aleluya, porque eso ayudaría bastante más. Entonces, el Evangelio es un gran mensaje. De hecho, el mensaje más grande de todos los tiempos, y nosotros hemos sido escogidos para presentarlo al mundo. El gran honor que nos han dado y la necesidad de las almas de un mensaje como este nos compromete. Es nuestro deber exponerlo a todos los que viven sin Dios y sin esperanza de una manera eficaz. Por eso que yo no estoy de acuerdo cuando alguien expresa, es que esto es para el Señor. Cuando alguien, por ejemplo, que canta, que el Señor recibe.
Eso no, creo que no es una expresión correcta en poderla realizar. Para el Señor es lo mejor, entendemos que es lo mejor y por lo tanto, cuando entendemos que para Dios es lo mejor, debemos prepararnos para entregar lo mejor. No puede ser de cualquier manera, no. Eso es una mala enseñanza o una mala expresión que se ha ocupado por muchos años. Total, es para el Señor, Él entiende, Él comprende, Él sabe. Le colocamos cualquier calificativo a lo que Dios debiera ser o que poco menos debe entendernos. Está bien cuando lo hacemos claro y debe ser con todo nuestro corazón, pero no por eso vamos a dejar de lado la necesidad de prepararnos, de capacitarnos, de aprender para poderlo hacer de mejor manera. Aleluya. Y un poco entonces en lo que esta lección número 3 es un poco lo que nos quiere decir, que no debe ser de cualquier manera. Por lo tanto hay que prestar atención de cómo se... Y vuelvo a insistir, no es algo que para nosotros debiera decir, no, es que yo no sé, es que no entiendo, es que yo no me siento capacitado, es que no sé hablar, es que aquí, que allá. Cuando nos disponemos en las manos de Dios, Dios se va a encargar de lo demás. Moisés se quiso excusar ante Dios diciendo que él era tardo de lengua, que tartamudeaba, que tenía problemas en eso. Pero sin embargo Dios proveyó de su hermano, le dijo, tu hermano va a ser quien hable por ti. Entonces debe haber en nosotros la preocupación de poder prepararnos, de capacitarnos para no hacerlo de cualquier manera. ¿Ya? Bien. La lección número 4 tiene cuatro puntos a tratar. La lección número 4 tiene por título los diferentes métodos de evangelismo. Los diferentes métodos. No hay uno solo, ya entendemos, obviamente. La introducción un poco nos habla y nos dice que bien se ha dicho que el evangelismo no es un método, sino una pasión por las almas. El factor principal para un evangelismo efectivo es el corazón del evangelista. Aunque esto es verdad, siempre tendremos que hablar de métodos, pues el evangelismo hay que hacerlo y para ello debemos buscar maneras de poderlo realizar. Y entendiendo un poco lo que significa método, que algo que se ocupa bastante en la iglesia, en los métodos a realizar, buscar diferentes métodos para poder desarrollar diferentes trabajos también, es algo que se hace. Y por lo tanto aquí se nos dice que método viene de una palabra griega compuesta por mata y odo, que significan camino. Entonces, método, debemos entender que método es un camino. Método es un camino. ¿Ya? Por lo tanto, método debemos entenderlo que es un camino que se utiliza para llegar a determinado objetivo o lugar. Entonces, cuando hablamos de método, cuando usted escucha hablar de método, cuando usted también lo emplee, cuando en la iglesia se emplee, o en las estrategias que se quieran buscar en el método a realizar, usted va a entender entonces decir, estamos buscando el camino que se va a utilizar para poder llegar a determinado objetivo o lugar también, ¿ya? Y como les decía, esta lección tiene 4 puntos. El primero es métodos usados en la iglesia primitiva, y ahí nos hablan de los métodos que usó la iglesia primitiva para poder crecer.
nos habla sobre la predicación en la sinagoga, predicación al aire libre, predicaciones proféticas. Ahí, ¿por qué predicaciones proféticas? Porque habla sobre las predicaciones de los, básicamente de los profetas. Bien, no necesita mayor explicación que en cuanto a eso. Testimonio personal. El testimonio personal es una predicación. La evangelización en los hogares, la evangelización personal y la evangelización literaria, que es a través, ¿no es cierto?, a través de la palabra, ya sea con folletos, con libros, con manuales, etc. El segundo punto, métodos usados en Cuba en los principios de la iglesia pentecostal. Aquí tal vez a usted, obviamente ya usted lo leyó, le llamó la atención porque habla de Cuba, y quiero explicarle un poquito el por qué se toma como ejemplo en realidad. Este es un material hecho en Cuba, ¿ya? Por lo tanto, se toma como ejemplo de lo que allá hicieron, de cómo se trabajó, cómo se está en la actualidad incluso trabajando. En algún momento determinado se trabajó de una manera, se buscó un método para llegar, ¿no es cierto?, a ese objetivo. Hoy en día tuvieron que cambiar ese método con el tipo de gobiernos que hoy tiene Cuba, y que ya son hartos años, tuvieron que cambiar sus métodos y han tenido que irlos cambiando constantemente esos métodos de predicación. Entonces, como este es un material realizado en Cuba, por eso se toman ellos como ejemplo de lo que allá se hizo, ¿ya? Entonces, por eso dice métodos usados en Cuba en los principios de la iglesia pentecostal. Y ahí habla de cuatro métodos usados. El tercer punto, métodos que usó la iglesia cubana en la actualidad, ¿ve? Entonces, lo que se hizo antes y lo que se está haciendo ahora. Y en este punto número 3, que los métodos usados en la iglesia de Cuba en la actualidad, también es como un pequeño manual de evangelización, porque nos habla de 11 puntos o subpuntos de cómo ellos lo hacen en la actualidad. Y habla sobre el evangelismo personal. Hoy en Cuba no se pueden realizar campañas evangelísticas. En algún momento lo hicieron. Hoy en día es algo que no se puede realizar y por eso tuvieron que ir buscando métodos para irse renovando en el tiempo. Evangelismo casa por casa. Evangelismo por relaciones. Evangelismo explosivo. Evangelismo por células, evangelismo de multitudes, evangelismo de milagros, evangelismo infantil, evangelismo artístico y evangelismo creacionista y evangelismo social o capellanía. Entonces, aquí tenemos 11 subpuntos de cómo la iglesia en Cuba se mueve con respecto a la evangelización. En algunos lugares es un poco más abierto, en otros lugares es un poco más cerrada la manera de evangelizar. El año pasado tuvimos un pastor de Cuba, Pastor Reinier, y él nos explicaba con respecto a la manera de trabajar de las iglesias. Las iglesias que son más antiguas están establecidas con sus templos, que son más grandes. A esas se les ha respetado un poquito más, pero a las nuevas iglesias, varias de ellas trabajan de una manera más, no tanto como decirlo encubierto, pero no hay tanta propaganda. No hay tanta difusión en cuanto a ir a una esquina y pararse y predicar, o el punto de prédica que aquí se le llama en algunas denominaciones. Eso es algo que ya no se realiza, es algo más personal, o la iglesia sale a hacer un evangelismo
más masivo, pero no con tanta como hoy en día le llamamos las campañas, ¿no es cierto? Que pedimos permiso en la municipalidad, un determinado lugar y se realiza esa campaña con escenario, con música, con un coro organizado, con parlantes, para que se pueda abarcar bien, se hace el llamado, es totalmente abierto, hay autorización para eso, y la iglesia lo hace con libertad, o, o ya hoy en día, pero entendamos que en Cuba hoy en día no es tan fácil el hacerlo, y por eso tuvieron que ir evolucionando un poco y buscando nuevos métodos para llegar al mismo objetivo. Y gracias a Dios han tenido resultados en cuanto a eso. Entonces aquí se nos hablaban de 4 subpuntos y por eso le decía que es un pequeño manual también de evangelismo, de cómo evangelizar, de lo que se debe hacer, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer o no se debe hacer. Es interesante eso también. Y el último punto es, ¿cuál de todos estos métodos es el más efectivo? Ahí la respuesta puede ser diversa, eh, eh, pero como dice ahí, bien lo expresa, si le preguntamos a un pescador cuál es el mejor método para pescar, con red, con arpón o anzuelo, respondería, eso depende de las circunstancias. Y es un poco lo que la Iglesia de Cuba tuvo que aprender. A las circunstancias que estaban viviendo, tuvieron que ir adaptando, buscando los nuevos métodos. Entonces, es interesante en cuanto a eso. Lección número 5. Lección número 5. Tiene por título El programa de evangelismo en la iglesia local. Esta es una de las lecciones que más puntos tiene a tratar, son 7 puntos a tratar. Y la introducción dice, existe una premisa fundamental. Si usted quiere evangelismo serio, tiene que tomarlo en serio. Si no invertimos en el evangelismo, si no preparamos nuestro evangelismo, si no planificamos nuestro evangelismo local, tendremos una iglesia mediocre evangelísticamente hablando. ¿Ya? Eso es lo que nos habla la introducción de esta lección. Y el primer punto a tratar, o podemos decir algunos principios, ya, con respecto a principios generales de evangelismo. El primer punto que nos habla aquí es descubrir el potencial evangelístico de la iglesia local, descubrir, ¿ya? Y aquí ya vamos entrando en algo más, ya no tanto personal, sino que con respecto a la iglesia en sí, muy bien, que es y descubrir el potencial evangelístico de la iglesia local. Por supuesto, esto está más enfocado a lo que es el pastor, al líder que tenga la iglesia, al misionero que tenga la iglesia, o a la persona encargada que tenga la iglesia. Está más orientada este punto para esa persona encargada de descubrir el potencial evangelístico que tenga la iglesia. Y ahí se van dando ciertas directrices de cómo descubrir este potencial. El segundo punto, unificar a los evangelistas bajo un ministerio en equipo. Si la iglesia tiene varios evangelistas, es necesario hacer un equipo con estos evangelistas, y de eso está hablando, para que nadie ande por su lado. Porque dentro de ese grupo de evangelismo, sin lugar a duda va a haber gente que va a estar más capacitada o también tendrá ciertas cualidades en donde un evangelista con otro y otro se van a potenciar. Porque debemos entender, ¿no es cierto? Y el dicho lo dice, que donde no pueden haber muchos caciques y pocos indios, sino que
porque justamente acontecen cosas que no debieran suceder cuando hay demasiadas cabezas. Es por eso que entonces que el líder de la iglesia agrupa a estos evangelistas para distribuir las tareas para ellos, de conformar un equipo. Bien, entonces unificar a los evangelistas bajo un ministerio en equipo. Lograr la especialización de cada evangelista. Como le decía, hay algunos de estos evangelistas, si hay varios dentro de la iglesia, cada uno tendrá su potencial en donde hay que acomodarlos para que nadie tire solo para un lugar o dos para allá y uno para acá o tres para un lado y uno solo para este otro lado porque no me gusta esto, no me gusta esto otro. Entonces hay que buscar el potencial de ellos. Es un trabajo a realizar. Desarrollar un evangelismo de saturación en la iglesia. Saturar habla sobre que la iglesia debe desarrollar diferentes métodos, diferentes estrategias para poder ir buscando cuál es la que más va acomodando. No solo quedarse con una o hacer una sola, sino que saturar habla de hacer varias cosas, no a la vez, sino que buscar varios métodos para ir acomodando las piezas que tiene la iglesia que van sirviendo para las diferentes áreas, para las diferentes actividades, para los diferentes trabajos, para las diferentes funciones. Entonces, el saturar la iglesia de un evangelismo, ¿no es cierto? Como dice ahí, desarrollar un evangelismo de saturación en la iglesia. Es buscar varios métodos. Aprovechar la oportunidad evangelística de nuevos convertidos. Ahí habla sobre cómo se debe aprovechar a los nuevos convertidos. Que se dice que cuando llegan estos nuevos convertidos, los toman y los llevan para discipularlos y pierden entonces estos nuevos convertidos, pierden la pasión de ese primer amor, que muchas veces también se le llama, y pierden ese potencial estos nuevos convertidos. Y ya cuando se los suelta de los discipulados y quieren salir, ya no tiene el mismo efecto. Entonces hay que saber aprovechar estos nuevos convertidos. Avivar evangelismo respaldado con señales de poder. Es algo que Cristo realizó en su ministerio y por eso también la gente lo seguía. Celebrar eventos evangelísticos de impacto a la comunidad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estos 7 puntos que tiene esta lección número 5. Ahí usted leerá cada uno de ellos más detenidamente. Y en la conclusión, habla sobre qué elementos no deben faltar en esta programación. Oración, preparación, presupuesto y supervisión. 4 cosas que no deben faltar en el programa. Elementos que no deben faltar en este programa. Muy bien, aquí están las 5 lecciones que quiero dejar con ustedes en este video. Las próximas 5 serán en el siguiente video. Muy bien, es algo, como le decía en un principio, es algo simple, que es un material simple para realizar. Así que oremos al Señor pidiendo que Él renueve esa pasión en nuestra vida. Si se ha perdido, que se recupere. Que si no se está, podamos tenerla, porque es muy necesario, es un deber de todos de predicar, no es tarea de alguno. Aquí yo me encontré con algunas cosas que me llamaron mucho la atención y que debo reconocerlo y eso es bueno también cuando la palabra nos confronta. Errores que uno también tenía con respecto a, o visiones con respecto a que uno tenía a ciertas cosas. Entonces, debemos abrirnos y debemos involucrarnos en la obra evangelizadora de la iglesia, en la obra de Cristo, y por lo tanto somos parte importante de esto también. Así que, mis amados hermanos, oramos para finalizar este video. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, eterno Dios, y por este tiempo que tus hijos, Señor amado, han apartado para dedicarse, Señor, a
su deber, Padre Celestial, como estudiante. Dios, yo te ruego que tú te reveles a sus vidas y la ayuda de tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos. Tu bendición pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí ha sido este primer video. Dios le bendiga y espero que lo haya escuchado. Y cualquier duda que tenga, recuerde que día sábado a las 20 horas nos vamos a juntar por Zoom. Ahí yo voy a enviar el link y ante de dudas que ustedes tengan, podamos ahí compartir y si les puedo ayudar a responderlas, encantado voy a estar. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Nos vemos.